Doctor Fire. Vamos a iniciar el capítulo de hoy armados un poco de la contingencia, ¿no? La agenda esta semana ha estado marcadísima por la figura de Donald Trump y su sorpresivo arribo a la Casa Blanca. Pero hoy no hablaremos del nuevo presidente de los Estados Unidos, sino que queremos hablar de otros antiguos presidentes y expresidentes del país del norte, porque, como lo hablábamos antes de arrancar, una cosa es llegar a la Casa Blanca y otra muy distinta es lograr sobrevivir a ella. Casos conspirativos, casos llenos de cabos sueltos, donde presidentes de los Estados Unidos han sido asesinados. Ese es el tema que comenzamos a partir de este instante a describir, a escarbar, a investigar. Doc, usted tiene la palabra. Y dentro de la historia de los Estados Unidos, hoy día hay 45, con Donald Trump, 45 presidentes y 4 de ellos han sido asesinados. Y uno tiene que recordar esto, ¿por qué? Porque estamos pensando que el presidente de los Estados Unidos no solamente se transforma quizá en uno de los hombres más poderosos del mundo, sino que también al mismo tiempo en una persona amada por muchos, pero odiada siempre por otros tantos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en general es un país, el gran país de la guerra permanente. Entonces, claro, tiene amigos, pero también tiene adversarios y francos enemigos en estos casos que vamos a ir viendo. Entonces, la seguridad de los presidentes es vital. Y al menos en estos casos que vamos a revisar, bueno, ha fallado la seguridad por circunstancias excepcionales y causado la muerte bajo asesinato. Por ejemplo, del primer presidente que murió asesinado fue Abraham Lincoln. Y eso uno tiene que recordarlo porque este hombre que estamos viendo en pantalla, mira, dentro de las grandes características que él tenía como personaje histórico y como gran político, era su elocuencia en el discurso que hacía. Entonces, él era abogado. Un gran orador. Un tremendo orador. Estados Unidos se ha caracterizado en términos bastante, digamos, ciertos, por tener grandes oradores. Y de alguna forma, uno de los primeros de la historia, que fue un inmenso orador, que marcó de alguna forma el corazón y que perfiló todo lo que va a ser la aceptación de toda la raza afroamericana y negra como iguales, fue en este caso Abraham Lincoln, nacido en 1809 y asesinado. Así es. Pensemos que él fue el 16º presidente elegido democráticamente, perteneciente al Partido Republicano. Y claro, tan pronto él asume como presidente en 1960-61, se va a detonar ese 1861, hace ya más de muchísimo tiempo, se va a detonar todo lo que es la guerra civil, la guerra de secesión, entre todo lo que van a ser los Estados Unidos de América, los del norte, liderados por Abraham Lincoln, y también todo lo que va a ser los Estados Confederados. Los primeros eran la llamada Unión y los otros confederados liderados por Jefferson Davis. Porque esta guerra va a marcar también todo, quizá, todo lo que va a ser la impronta histórica de Abraham Lincoln. ¿Por qué? Porque los del norte, ellos ganan, pero al mismo tiempo van a permitir la unificación de todos los estados americanos, liderados por este hombre en gran medida, y al mismo tiempo uno no tiene que olvidar entre las cosas relevantes que hizo Abraham Lincoln en 1863 fue la proclamación de la emancipación de los esclavos. Es decir, antes de él había un esclavismo desatado en los Estados Unidos. El Ku Klux Klan hacía de las suyas. Había una segregación racial fundamental, digamos, despiadada. Y él va a ir reconociendo primero la emancipación de los esclavos, algo que evidentemente a todos los estados confederados que eran esclavistas no les va a agradar. Y por otro lado también
Después él aprueba la 13ª enmienda, donde definitivamente abolió la esclavitud. O sea, fue un remesón para quienes se aferraban a los conceptos más brutales del racismo, en definitiva. Entonces se enmarca en ese contexto: guerra civil, aceptación, liberación de los esclavos. Y en este sentido, evidentemente va a ir causando un malestar en todos sus enemigos, que van a ir poco a poco conspirando contra él. Pero, bueno, en las guerras siempre se conspira, Ignacio. Ambos lados no son blancas palomas, ambos quieren la destrucción del enemigo. Bueno, así es la guerra también. Pero vale la pena hacer esta pequeña introducción sobre este presidente que marcó de alguna forma el corazón y que marca un poco lo que va a hacer los Estados Unidos post Abraham Lincoln, en el sentido de aceptar a todos por igual. Y a partir particularmente de un discurso que tenemos, un extracto del discurso de Abraham Lincoln, que nos va a recordar un poquito no solamente su elocuencia, sino que también su reconocimiento también de que todas las personas, al menos en Estados Unidos, son iguales ante la ley y ante la justicia, Ignacio. Si quieres, vamos con esa declaración que nos va a poner un contexto y que va a ser causa también de su muerte posterior. Material histórico que revisamos a través de las pantallas de Mentiras Verdaderas. Señor director, veamos. Hace 87 años, nuestros padres fundaron en este continente una nueva nación, concebida en la libertad y consagrada al principio de que todos los hombres son creados iguales. Nos hallamos ahora empeñados en una guerra civil en que se está poniendo a prueba si esta nación o cualquier nación igualmente concebida y consagrada puede perdurar. Y vale la pena recordarlas, Ignacio, porque de alguna forma esto que fue dicho por él hace más de 100 años, uno las podría aplicar perfectamente en la actualidad. Todos son iguales ante la ley y ante a Dios, según Abraham Lincoln. Y también, en medio de una guerra que dividía al país, y si hoy día uno ve un poquito lo que está ocurriendo en Estados Unidos, prácticamente hay una especie de división social, división del país, y quizá, ojalá que no se detone ninguna guerra interna, más que la guerra social que hay todos los días. Sin embargo, vale la pena porque este discurso, aparte de sus acciones políticas y de su obra política, no le cayó bien, evidentemente, a todos los estados confederados, y por cierto, a un personaje que va a ser el gran, autor intelectual y material también. El gran verdugo. Así es, el gran verdugo de Abraham Lincoln, que se llama John Wilkes Booth. Él era evidentemente partidario de los confederados y era un ferviente, esclavista. Entonces, que le vengan a cambiar las reglas del juego desde el Estado, desde la voz de Abraham Lincoln, no le gustó. Por eso, este personaje primero va a planear qué es lo que sucede en todo lo que es la guerra de secesión. Los partidarios del norte, detuvieron todo lo que era el intercambio de prisioneros. Por lo tanto, no le gustó a John Wilkes Booth. Entonces, lo primero que hizo fue planear con al menos 7, con otros 6 directos conspiradores, el secuestro de Abraham Lincoln. ¿Ya? ¿Para qué? Claro, secuestrándolo, se podía volver al intercambio de prisioneros entre los del norte y de los del sur. O sea, una estrategia primero de negociación. Sí. De negociación muy peligrosa, hay que decirlo. En principio, pero ese plan inicial fracasó. Entonces, lisa y llanamente, Booth decidió, asesinar e idear toda una conspiración para asesinar a Abraham Lincoln. Qué locura. ¿Cómo se diseñó ese momento, Doc, y cómo se desarrolló
aquel día. ¿En qué contexto? Porque veíamos imágenes que reproducen aquel momento donde da la sensación que Lincoln está tranquilamente disfrutando de... Es como una suerte de teatro, una gran casona, no me queda muy claro. Mira, pensemos que esto ocurrió en un teatro. Totalmente desprevenido, Lincoln. Por supuesto que sí. Y uno tiene que decir eso porque este conspirador, este asesino, incluso estuvo presente en todo lo que fue la segunda investidura de Abraham Lincoln, digamos como presidente de los Estados Unidos, que ocurrió el 4 de marzo de 1865. O sea, como se repite en la historia, el conspirador, el asesino, está mucho más cerca de lo que se cree. Mucho más cerca, e incluso en una de sus memorias dice, cuando asistió a la investidura de Abraham Lincoln, dice, qué magnífica ocasión era esa, si hubiera querido matar al presidente al momento de su investidura. O sea, ya lo tenía, ya lo estaba cazando de alguna forma. Pero en realidad todo esto se preparó, digamos, y se ejecutó el día 14 de abril de ese 1865 en todo lo que se llama el Teatro Ford. Y ocurrió mientras Abraham Lincoln estaba en el palco presidencial con con la primera dama, con un par de amigos. Teatro lleno, y estaban viendo una obra de teatro que se llamaba Nuestra Prima Americana. Y claro, este Booth, este asesino, fue en un momento dado actor. Ya. Y bastante reconocido. Entonces sabía más o menos las escenas, los cuadros de la obra. Y más que eso, imagino, conocía también lo que llamaríamos el backstage de un gran teatro, donde cómo se distribuyen los salones, las zonas donde poder fondearse de manera discreta. El tipo había sido actor. Efectivamente, Ignacio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él llegó a caballo montado, desmonta a las 9 de la noche e ingresa libremente al teatro. Y claro, en un momento dado, mientras corría por ahí la tercera gran cuadro aparentemente de la obra, él ingresó al palco y lisa y llanamente se acercó por la espalda a Abraham Lincoln, le apuntó con un revólver y le disparó. Evidentemente, el disparo era de muerte, aunque no falleció inmediatamente Abraham Lincoln. Y ahí imagínate lo que era. Abraham Lincoln justo estaba mirando hacia abajo, hacia la platea, claro, cuando se le acerca y le dispara por la espalda. Entonces se detona una pequeña, pelea entre los acompañantes de Abraham Lincoln, pero Booth logra escaparse y salta 3 metros del palco hacia la platea, salta 3 metros, entonces se quebró el peroné. Sin embargo, él sale gritando. O sea, fue una maniobra cinematográfica. Por supuesto que sí. Y según las versiones que nos trae la historia, él salió gritando, así siempre a los traidores, haciendo referencia a Abraham Lincoln y a todo lo que estaba haciendo, porque de alguna forma era traición para una tradición esclavista de Estados Unidos, y también todo lo que era la guerra. Burda forma de, uno, justificar el crimen, y dos, un asesinato cobarde. Por la espalda, en la oscuridad, en medio de la obra de teatro, y con un Lincoln total y absolutamente desprevenido, sin ninguna posibilidad de defensa. Sin ninguna. Y él, al entrar, le puso a la puerta de la pequeña sala de entrada al palco, le puso una tranca. En consecuencia, él quedó adentro. Ahora piensa tú, no habían mayormente ningún guardia. Eso estaba pensando. El tipo ingresa armado al teatro, logra subir las escaleras suficientes hasta el palco presidencial, ingresar al palco sin ningún guardia, ni en su exterior, ni su interior, y aniquilarlo a quemarropa, pero con total libertad. Insólito. Insólito, por eso son las experiencias que después van a venir adquiriendo los presidentes para ir teniendo, ahora grandes equipos de protección, porque en realidad era un gran forajido, salió corriendo entre medio de la platea
con el peroné quebrado, porque saltó 3 metros, una de las espuelas se le agarró en una de las cortinas, se le quebró y no obstante tomó su caballo y salió arrancando. Ahora, este personaje había logrado, digamos, en realidad su gran plan era también asesinar junto con el presidente a un secretario de Estado y al vicepresidente, cosa que no se logró junto con otros conspiradores, pero sí logró de alguna forma dar un disparo de muerte y de, bueno, una primera agonía, porque cuando se acercan los médicos, según la historia, ellos ven que la herida es mortal y que será imposible curarla. Es decir, Abraham Lincoln, si bien es cierto, queda agonizando, de alguna forma su vida ya estaba sentenciada, querido Ignacio. La figura de Abraham Lincoln agonizando en ese palco presidencial en medio de una obra de teatro lleno además. ¿Qué sucede en los minutos y días posteriores? ¿Cuánto tiempo logra sobrevivir hasta su muerte definitiva? Apenas unas horas, porque eso se lo llevan a la Casa Blanca y a las 7:22 minutos del otro día, es decir, del 15 de abril de ese 1865, está en su cama y finalmente falleció producto de este lamentable y terrible asesinato. Se cuenta que en ese momento dado todos los que lo acompañaban lo rodearon la cama y se pusieron a rezar y dijeron: ahora pertenece a la eternidad Abraham Lincoln. Por lo tanto, evidentemente uno pasa rápidamente la historia para sacar ciertas conclusiones y ciertos aprendizajes de esto. Fíjate tú que se asesinó a un presidente que buscaba acabar con la esclavitud. Entonces, de alguna forma, los aprendizajes de la historia, porque ese fue el primer presidente republicano que muere. Doc, paréntesis, ¿queda en total impunidad ese crimen o al malhechor, léase al asesino, se le persigue, se le busca, se le condena? ¿El tipo logra escapar? Logra escapar, pero finalmente los conspiradores son apresados. ¿Ya? Sin embargo, el que mató a Abraham Lincoln no se entregó. Entonces lo tuvieron que abatir y murió en su ley. Pero ese es el primer presidente. Hay un segundo presidente también que se llama James Abraham Garfield. Viajamos a septiembre de 1881, en la imagen, el segundo presidente abatido. Por eso, porque este presidente, que fue el 20º presidente de los Estados Unidos, republicano también, tan pronto asume su mandato, que duró muy breve, duró apenas 6 meses su mandato. 6 meses. Así es. Mira, lo que lo llevó a ser víctima también de la conspiración, en general y en síntesis, fue que comenzó a tomar una serie de decisiones, de nombramientos y destituciones políticas en los cargos del Estado muy relevantes que no le gustaron a muchos. O sea, entró con la retroexcavadora, pero desde el mes 1. De alguna forma. Entonces fue cambiando, fue destituyendo a algunos, nombrando a otros. A algunos, por ejemplo, les significó que perdieran incluso su carrera política. Entonces, este personaje que vemos en pantalla, el día 2 de julio de 1881, en la estación de tren de Washington, fue de alguna forma asaltado por un abogado que se llamaba Charles Julius Guiteau. Y que este abogado, que lo que pasa, era un buscador de cargos, de prebendas, y le había pedido de alguna forma un consulado, un puesto consular a Garfield, y él no se lo dio. En consecuencia lo enfrentó y le mandó 2 disparos a quemarropa al presidente que estamos viendo en pantalla, James Abraham Garfield. Pero ¿qué es lo que sucedió? Y aquí está lo relevante, porque en realidad, según cuenta la historia, ninguna de las 2 balas le entró a ningún órgano vital. Oh, sobrevive, digamos, a las balas. Sobrevive a las balas. Atentado.
pero no sobrevive a la conspiración de los médicos de la Casa Blanca, querido Ignacio. Médicos traidores. Si uno saca las las conclusiones, sí. Pero ¿por qué? ¿De qué forma estaban implicados? ¿Por qué? Porque este presidente estuvo durante 70 días convalecientes y tenía, claro, a una bala se lo logró sacar, pero otras no se lo logró sacar. ¿Y qué es lo que hicieron estos médicos? Fueron transformando una pequeña herida de bala que tenía Garfield, de unos pocos milímetros, en una herida bastante más grave. De alguna forma, una inmensa herida. No se la curaban y la hacían de alguna forma crecer. Qué locura. Qué brutal morir de esa forma, Doc, porque estamos hablando de un presidente baleado y que lejos de curarlo, iban permitiendo su putrefacción, digamos. Por supuesto, incluso Alexander Graham Bell se cuenta que trató con un detector de metales, encontrar esta bala alojada y que supuestamente le estaba causando mucho dolor y que le estaba abriendo toda la herida y de que la estaba envenenando de gangrena. Bueno, a la vista y paciencia también de los médicos que estaban ahí. Y no se lo logró porque la cama también era de metal, se cuenta. Entonces este detector de metales de Alexander Graham Bell no funcionó en este caso. Bueno, cuento corto de esta historia, Garfield fue llevado luego a Nueva Jersey y al poco tiempo logra sentirse un poco bien, se recupera y en ese momento que prácticamente se recupera, fallece rápidamente, o sea, tiene un pequeño momento de salud y luego muere de infección por gangrena. ¡Oh, qué brutal! Una hemorragia interna causada en gran medida por la negligencia médica, Ignacio. Claro, seguramente estos médicos estaban confabulados con estos otros que no le habían gustado los cambios de puestos políticos que había hecho. Por lo tanto, murió de gangrena aquel 19 de noviembre de 1881. Qué increíble, Doc. Doble falta. Un tercer asesinato, el tercero de todos estos casos que vamos a revisar esta noche, fue del mismo modus operandi, Doc, es decir, a plena luz, no sé si del día, pero a vista y paciencia de los transeúntes, de los espectadores. Es el caso de William McKinley, que fue el 25º presidente de los Estados Unidos, nacido en 1843, lo vemos en pantalla, queridos amigos, y muerto el 14 de septiembre de 1901. Vale la pena recordar que este presidente fue también republicano, los tres primeros presidentes asesinados, los tres republicanos, pero en este caso fue un presidente que, bueno, que realizó buscó digamos, el predominio económico de Estados Unidos y también, de alguna forma, apoyó la independencia de Cuba, pero al mismo tiempo fomentó y estuvo en la guerra contra España por el control de Puerto Rico, Guam y Filipinas. En el caso, vale la pena recordarlo, Ignacio, porque en el caso de Filipinas, él de alguna forma y de todas sus obras, él se cuenta la historia y según su misma biografía, aparentemente habría sido, habría recibido una revelación divina, según lo que él mismo cuenta en una pequeña carta, en un pequeño segmento de una carta que tengo acá, para ver que aparentemente él caminando por la Casa Blanca, como cuenta, noche tras noche, hasta medianoche, no siento vergüenza al reconocer que más de una noche he caído de rodillas y he suplicado luz y guía al Dios Todopoderoso. Y una noche tarde recibí su orientación. Es decir, un presidente que aparentemente es tocado por la voluntad divina. Y la voluntad divina, ¿qué le dice? Primero, que no debemos devolver Filipinas a España, que no sería lo que sería cobarde y deshonroso. Son el testamento de este presidente. Eso segundo, que no debemos entregarles a Francia ni a Alemania, nuestros rivales comerciales en el Oriente, lo que sería indigno y mal negocio entregarle a Filipinas.
Tercero, que no debemos dejárselas a los filipinos, que no están preparados para autogobernarse y pronto sufrirían un desorden. Así es la historia, Ignacio, así de simple. Cuarto, que no tenemos más alternativa que recoger todos los filipinos y educarlos y elevarlos y civilizarlos. Son extractos de esta carta y dice: y entonces volví a la cama y dormí profundamente luego de haber recibido esta revelación de Cristo, pues. Ahora, ¿en qué consistió? Vale la pena también recordar en qué consistió la invasión y la toma de Estados Unidos por Filipinas, comandado por este presidente. Significó que envió 110.000 soldados a Filipinas y desató un genocidio real de filipinos donde murieron más de 1 millón de civiles filipinos. 1 millón de personas. Sí, pues así es la historia, Ignacio, así son las posesiones. E incluso se cuenta la leyenda popular que en un momento dado le dicen ¿dónde queda Filipinas en el mapa? Y él no sabía dónde quedaba Filipinas. Entonces, bueno, qué brutal. Partieron y dominaron Filipinas. En un momento dado, Filipinas logró, evidentemente, después de muchos años, porque él dice que mientras él sea gobierno, Filipinas seguirá siendo de los Estados Unidos. Claro, después en 1946, Filipinas logra la independencia de los Estados Unidos y bueno, y su autogobierno hasta el día de hoy. Incluso dentro de todo este contexto, él favoreció la independencia de Cuba. Y hay un gran pasaje de estas falsas banderas, porque el destructor Maine, el 15 de febrero de 1898, explotó por dentro. Es decir, muy probablemente para justificar una invasión de Estados Unidos a Cuba, sea lo que sea, lo habría también estado este presidente detrás de todo esto. Bueno, son parte de la historia, porque su asesinato ocurrió durante una exposición panamericana que tuvo efecto el 5 y 6 de septiembre de 1901. Y aquí vemos algunos de estos recuerdos. En esa ocasión tenía que dar un discurso en el llamado Templo de la Música, cuando un anarquista llamado León Kolgoltz sacó un revólver que lo tenía tapado en un pañuelo. Ya. Y simplemente alzó su mano y le dio 2 disparos a este presidente que estábamos viendo en pantalla. Increíble, Doc, los 3 casos que hemos revisado, el mismo patrón. Un arma en un acto público. La mejor forma de escabullirse, la mejor forma de desaparecer, uno puede ir viendo, es en un acto masivo. Claro. Este presidente ya se iba perfilando como los presidentes republicanos del siglo XX, bastante duros en ese sentido, rígidos y bastante bestiales, por ejemplo, con los países en vías de desarrollo y como se le quiera llamar. Sea lo que sea, duró una semana, sobrevivió una semana y sin embargo falleció finalmente el 14 de septiembre de 1901, también producto de una gangrena por la bala que tenía adentro y que no se le pudo, una de las balas que no se le pudo desalojar. Eso sí, la bala en este caso destruyó órganos por todas partes, así que este fue el desenlace del tercer presidente de los Estados Unidos asesinado, que nos va a dar paso a una de las conspiraciones de alguna forma más características o de alguna forma asesinatos más emblemáticos, un magnicidio del último tiempo, que es el asesinato de J.F. Kennedy. Y es que, claro, lo tenemos tan presente en la memoria colectiva, Doc, y donde uno de inmediato, nuestros amigos en casa dirán, el 4º magnicidio en los Estados Unidos se produce también en un acto público. Imágenes que estamos revisando donde en ese vehículo descapotable
el presidente y su mujer. Recordemos que además el chileno Pablo, mira ahí se ve el balazo, qué brutal. Son imágenes que hasta el día de hoy resultan escalofriantes, ¿no? Lo que les comentaba, que el chileno Pablo Larraín, dirigiendo a Natalie Portman, están diseñando, ¿no?, una película que está dando la vuelta al mundo y tremenda expectación sobre Jackie Kennedy, sobre la mujer del presidente asesinado. Así es. Imágenes que evidentemente han quedado en el recuerdo de la historia. ¿Por qué? Porque este presidente fue el primer presidente católico de los Estados Unidos y en este sentido, al mismo tiempo, era demócrata. Él asumió el 8 de noviembre de 1960 y de alguna forma se transformó en como el gran símbolo del sueño americano. Él quería marcar una nueva generación. Él mismo dijo que se iba a llegar a la luna unos años después, cosa que todos sabemos que ocurrió en 1969. Pero ¿por qué es relevante y es bueno recordar esto? Aparte de ciertas cosas que son, bueno, anecdóticas, como sus constantes infidelidades a su esposa, eso era así, al igual que su padre le era infiel a su madre, él también repitió, en este caso, tuvo alguna relación en su momento dado con Marilyn Monroe, pero nos tenemos que detener particularmente el 27 de abril de 1961, es decir, poco más de un año desde haber asumido como presidente de los Estados Unidos, en un discurso que siempre es bueno recordarlo a todos los amigos en casa y especialmente a aquellos que dicen que la conspiración no existe, Ignacio. ¿Por qué? Porque de alguna forma el presidente Kennedy va a hacer un discurso ese día que va de alguna forma a revelar públicamente que la conspiración, las sociedades secretas, los grupos hoy día Bilderberg, familias y otros tantos que gobiernan en las sombras, querido Ignacio, son una realidad. Por eso, siempre es bueno, yo siempre para estos momentos, Ignacio, que vamos a ver un pequeño documento histórico, siempre me alegro en el sentido de que la evidencia sobre la conspiración es clara a partir del siguiente discurso, queridos amigos. Vamos a ver. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Entonces, Ignacio, cuando te digan que la conspiración no existe, díganle que recuerden el discurso de Kennedy el 27 de abril de 1961, porque para muchos, y en realidad cuando uno ya va pasado tanto tiempo recibiendo y decantando toda la información, evidentemente hubo una gran conspiración para acabar con la vida del presidente, que se perpetró finalmente en Dallas. Y uno tiene que recordar aquel
día 22 de noviembre de 1963, porque poco antes de llegar, el Dallas Morning News, que era el periódico de Dallas, publica una carta acusando a JF Kennedy de alta traición y por haber sido blando con los comunistas. Entonces, claro, este Dallas era un bastión republicano, antidemócrata, anti-JF Kennedy, y JF Kennedy partió para allá. De hecho, las declaraciones que quedan en la biografía de Kennedy le dice a Jackie: llegamos a un lugar que no es nuestro país, le dice. Esta es una conversación entre el presidente y su mujer. Así es. Es un diálogo doméstico, privado. Así es, que después se conoce. Si alguien quiere dispararme de un edificio, lo hará. Wow. Lo señala Kennedy poco antes. Ahora uno se pregunta, bueno, si entra en un lugar como Dallas, hostil en su momento dado, ¿por qué iba en un auto descapotado? Y ahí también, otra de las, de las cosas que uno ha ido recopilando, Kennedy, mira, Kennedy era bastante soberbio en un momento dado. Kennedy de alguna forma también se burlaba de las infidelidades ante el mismo FBI, es decir, era una persona que era bastante egocéntrico, bueno, como todo presidente, porque el presidente es el hombre más importante en ese sentido del país, el hombre notable del país, pero él pensaba que si las personas lo miraban a los ojos, iban a cambiar la percepción de Kennedy y en consecuencia iba a tener más amigos en Dallas. Cosa que evidentemente le terminaría costando la vida porque prácticamente iba en un auto triunfal. Esos autos descapotados son para grandes eventos de grandes triunfos y como tú sabes y como lo hemos visto en pantalla, una bala aparentemente, pero en realidad no era una bala, fueron varias balas que le llegaron. Ahí está el punto, porque a las pocas horas del asesinato de Kennedy fue apresado Lee Harvey Oswald como el principal sospechoso. Así es. Y según todo lo que uno sabe, él alegó desde el principio que no había sido el asesino de Kennedy. Y sin embargo, a los 2 días después, fue el mismo Lee Harvey Oswald que fue asesinado por un personaje secundario del AMPA estadounidense que se llamaba Jack Ruby. ¿Cómo? O sea, el supuesto asesino también es aniquilado. Ah, sí, a los 2 días, wow, por un ampón de baja monta, Jack Ruby. Entonces, la comisión Warren, que fue la comisión que investigó el asesinato de Kennedy, llegó a la conclusión el día 29 de noviembre de 1963 que Lee Harvey Oswald había sido el único asesino de Kennedy. Por lo tanto, durante muchos años la historia quedó ahí. Durante muchísimo tiempo la mente de los Estados Unidos, digamos, la mente colectiva, pensó que Oswald había sido el asesino, el único asesino. Tuvo que pasar harto tiempo, Ignacio, porque en 1976 recién se organizó un comité selecto de la Cámara de los Estados Unidos sobre asesinatos y ojo, no lo digo yo, son las conclusiones de este comité de la Cámara de los Estados Unidos, llegó a la conclusión que el asesinato de JF Kennedy había sido, digamos, ocasionado por una conspiración, donde no solamente estuvo involucrado personas del gobierno estadounidense, sino que también miembros del FBI, miembros de la CIA y, por cierto, miembros de la comisión Warren. O sea, el mismo Estado norteamericano aniquila su máxima autoridad. Que esto es muy brutal, porque claro, cuando uno revisa las primeras imágenes, la opinión pública de la época se quedó con una sola imagen, la de un loco asesino
que logra dar con el blanco, mata al presidente. Lo que vino décadas después fue aún peor, porque es el mismo país el que derroca a su máxima autoridad. Y van a ir consolidando, porque uno evidentemente, la conspiración significa grupos en el poder ocultos, Ignacio, que manejan hilos en la oscuridad y que en este caso, bueno, las conclusiones están ahí, en el comité selecto de la Cámara de los Estados Unidos. Por lo tanto, al revisar estos 4 presidentes de los Estados Unidos, uno aprende de la historia, Ignacio. Aprende, no solamente se aprendió para que los presidentes estén con mucho más cuidado, sino que también uno se da cuenta que todos estos personajes en el poder, que son los hombres más notables de alguna forma de cada país, son al mismo tiempo, en muchos casos, víctimas de grandes conspiraciones, asesinatos a mansalva, asesinatos a quemarropa, por causas y motivos, bueno, relativos en ese sentido, Ignacio. Un tema contingente, Doc, considerando la cantidad tremenda de detractores que tiene el nuevo presidente de los Estados Unidos. Su campaña fue tan frontal, se generó en esos 17 meses un diálogo tan duro, tan polarizado, que lo que venga en los próximos años es fundamental en sus maniobras como máxima autoridad del país, teniendo además mayoría en los otros estamentos fundamentales de los Estados Unidos. Pero cuando uno ve ya las primeras manifestaciones estudiantiles, cuando uno ve sus dichos contra los mexicanos, cuando se refiere de manera tan brutal al mundo musulmán, desafortunadas citas también en contra de las mujeres, la posición de Trump hoy día es delicada. Y la historia que a uno le enseña, Ignacio, al menos en el caso de los Estados Unidos, le enseña que hay un poder oculto y que incluso miembros de su propio gobierno, miembros del propio Estado, pueden ser incluso cercanos, adversarios y enemigos encubiertos, que pueden determinar incluso la eventual muerte de cualquier persona. Entonces, yo creo que si uno observa incluso el discurso de Trump de campaña, claro, lo describiste muy bien, pero el discurso tan pronto fue, digamos, elegido, bajó al tiro las revoluciones Donald Trump. Bajó 5 cambios. ¿Por qué? Porque quizá le dijeron, momentito ahora, pues. Otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra. Y aquí está la historia de los asesinados expresidentes. Ahora, Doc, en materia de seguridad, Trump no se queda atrás. Hace 2 días conversábamos con el chileno que formó parte de su equipo de seguridad y ya como un mega empresario en la década de los 90 se movía por la calle con cerca de 12 personas que lo custodiaban. ¿Cómo será ahora de presidente? El séquito, impresionante. Por eso hay que aprender de estas historias, hay que aprender del pasado para entender el presente y proyectar el futuro, porque JF Kennedy también era muy soberbio, era muy engreído, engañaba a su mujer como quería, incluso estuvo con Marilyn Monroe. Entonces, que se aprenda. ¿Por qué? Porque siempre asumir un cargo de presidente es un cargo donde hay algunos riesgos implicados, sobre todo para una nación en guerra permanente como la es los Estados Unidos de Norteamérica, querido Ignacio. Inquietante tema. Los comentarios a través de nuestras redes sociales con el hashtag DrFileMD. Dr. File.